Bueno, ahora sí, la formalidad. Buenas tardes. Ya no sé qué número de clase vamos de coparticipación, pero sí que estamos en el periodo 1988. Ac- Yo igual en el WordPress le puse 1988 hasta la actualidad, así que a partir de esta clase ya vamos a estar aproximándonos a lo que es la coparticipación ya en el siglo XXI. Eh, Antes de empezar con el tema de la clase de hoy, que vamos a dedicarnos a lo que es la década del 90, Ezequiel me comentó que estuvo las últimas dos clases con ustedes en la ley de 1973, la de 1988, así que más o menos estamos ordenaditos para esta década. Pero antes, no sé si vieron en el WordPress, le subí, además de toda la normativa de este periodo, normativa de las leyes, los pactos, el trabajo práctico, las consignas. Y como fecha máxima de entrega, el día 30. Pensando en lo siguiente, bueno, el día 30 podemos dedicar el espacio para cerrar algunos detalles del trabajo práctico. Y fíjense, noten que, lo voy a compartir, a ver, que la idea es hacer un contrapunto con el trabajo que ustedes entregaron en mayo. A ver qué ustedes podrían agregar, qué mantienen en los argumentos, capaz pueden mantener los argumentos, pero darle un cuerpo más riguroso a esas argumentaciones. ¿Está bien? Así que lo pueden mantener lo que dijeron, pueden corregir lo que ustedes quieran. Esto es compartir pantalla. Y entonces, ventana, pestaña, constitucionalismo económico. Acá les está saliendo el WordPress, ¿correcto? Sí, Bien. Clase de hoy. Les dejé toda una batería de artículos relacionados con la cursada. Esto ya se los había sumado hace dos clases atrás, pero lo unifiqué con este que es muy reciente, de la semana pasada, que es muy de coyuntura. Que si tenemos tiempo, capaz el último encuentro podemos hablar de esto. Nos falta un poquito para llegar a cuál es el planteo de fondo detrás de este artículo, pero capaz el último encuentro lo podemos desarrollar. Bueno, las consignas del trabajo, como les decía, fecha máxima de entrega, destino, detalles de formalidades, 5 garillas como extensión máxima. Lo importante, trabajo de elaboración individual, trabajo, producción propia, no se puede recurrir o apoyar en herramientas de inteligencia artificial para su desarrollo, se va a corregir el examen teniendo en cuenta esto último. Entonces, el primer punto es un punto que les va a implicar un tiempo para en el periodo que ustedes elijan, buscar información, investigarlo, no es un trabajo de investigación, pero mínimamente un tiempo para sentarse y buscar información les va a requerir. Y en cualquiera de estos periodos, bueno, tratar de pensar la relación entre nación y provincias en el marco de cómo se fue organizando la estructura tributaria y la distribución en ese periodo. Y después el punto 2. Ah, tengo tengo gente que quiere entrar y yo no los estoy pudiendo ver. Admitir acá. Listo, sigo. En el punto 2, en la consigna del trabajo entregado en mayo, ¿por qué no tenemos ley de coparticipación? ¿Cuál es la normativa vigente? Y lo que le decía recién, si mantiene la misma... Fíjense el término tentativo, con lo cual no estamos esperando que sea un paper académico, una investigación, algo, una explicación tentativa en función de esta cursada, lo que incorporaron o pudieron pensar a partir de esta cursada, la bibliografía.
Es eso, nada más. No se vuelvan locos con, no, porque tengo que buscar el dato que corrobore lo que digo, el marco teórico. ¿Está bien? Es una explicación tentativa, lo que ustedes puedan pensar y hacer una producción propia. Es eso. Para el desarrollo utilice la bibliografía utilizada, incorpore sus respuestas, un análisis crítico de la conceptualización que hace Garat, uno de los textos o el texto central de referencia que tienen ustedes para leer, sobre el laberinto de la coparticipación y después incorporar a ese desarrollo del punto 2. Bueno, tienen un link para leer que ahí, bueno, de fondo está la visión clásica para pensar la coparticipación, por qué no tenemos ley de coparticipación, que es la mirada clásica, una mirada constitucional bien ortodoxa, bien clásica, para que se entienda qué es lo que estoy diciendo. Que yo creo que varias veces lo cité a José María Hernández, varias veces. Así que ya tienen el WordPress. Cualquier día me pueden consultar por privado si hay alguna dudita ahí para destrabar ahí un nudito que tengan para avanzar en el trabajo, no hay ningún problema, lo vamos encarando. ¿De acuerdo? Esas serían las consignas del TP, ya están cargadas en el WordPress. Es simple, no es para que se vuelvan locos, pero bueno, la idea es que se sienten y haya una producción propia, una reflexión crítica, que después si hay errores de redacción no hay problema, porque uno en la formación acá, en la formación universitaria se va desarrollando ese oficio de la escritura. No es fácil ponerse a escribir, pero es mejor eso que utilizar otros medios no compatibles con este formato universitario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que yo les pido que es mejor que haya errores de redacción que apelen a otros medios. Bueno, eso respecto al WordPress, al trabajo práctico. Si no lo vieron, cuando lo vean, me pueden consultar por privado, no hay ningún problema. Respecto a las consignas y respecto al contenido del trabajo práctico. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, y en el WordPress, fíjense que yo le puse toda la normativa de esta clase y el título creo que puse, a ver, periodo 1988 hasta la actualidad. Eh, entiendo que con Ezequiel llegaron a la ley de 1988. Entonces, yo me hice unos apuntes para esta clase. Hay algunos elementos, unas consideraciones muy importantes de la ley de 1988 que me gustaría que por lo menos ustedes me cuenten y en todo caso lo dejamos registrado en esta clase, en este video, porque son elementos centrales de la ley de 1988. ¿Qué recuerdan de la última clase? ¿Qué les parece si yo les pregunto, che, cuáles son los elementos centrales de esa ley? ¿Qué me pueden llegar a decir? Mientras yo voy a ir compartiendo algo. La ley estipulaba que hay una masa coparticipable y se establece la coparticipación primaria y secundaria. Sí, ¿qué más? Porque, Ramiro, ¿no? Ahí se está viendo el WordPress, ¿correcto? Perdón, el Sí, WordPress no, el Power, sí, ¿no? sí, un cuadro, Se está viendo una línea histórica, ¿no? una línea, sí, sí. Perfecto. Una cosa, Ramiro, vos me hablás de la distribución primaria y la distribución secundaria. Tengan presente que no es un elemento novedoso en 1988, porque esa forma de organizar y distribuir los recursos ya vienen de 1935. La distribución primaria y secundaria es de 1935 con las primeras leyes de coparticipación. Por lo tanto, si la pregunta era, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo central de 1988? No sé si es tan relevante esa caracterización. ¿Me seguís? Sí, sí.
Voy a buscar la ley. ¿Alguien se acuerda antes que me ponga a hablar? ¿Alguien tiene anotado otra cosa? Se preponderaba el criterio redistributivo sobre el devolutivo. Claro, darle a Sí, a las provincias según sus necesidades, tengo anotado yo. sí. Eh, Respecto al criterio de devolución, que pasamos de un criterio devolutivo a un criterio redistributivo, que creo que es lo que está diciendo Tobías y lo que está diciendo Lucía, lo mismo que Ramiro. Yo diría, no sé si es novedoso, porque ya en 1973 se había cambiado el criterio. El criterio devolutivo era allá por las primeras leyes de coparticipación y en un determinado contexto histórico, 1973, el regreso de Perón, paradigmas sociales, económicos y políticos de ese entonces, bueno, en ese año 1973, en esa ley de coparticipación, se definió el criterio redistributivo, que ya no era devolver en función de lo que se recaudaba, sino que era devolver en función de criterios objetivos de, bueno, brecha de desarrollo productivo, población. Eso ya lo teníamos en 1973, así con lo cual aplican lo mismo que le decía Ramiro. No sé si es algo novedoso de la de 1988. Hay otra cosa que lo voy a poner para que lo vean y les va a sonar. En algún momento de las leyes, esto es muy importante, yo me acuerdo de la última clase que me tocó a mí, la estructura era una ley donde se definía distribución primaria y secundaria, no importa la ley, iba variando, pero la estructura era esta, una ley donde se definía la distribución primaria y secundaria, y después había leyes secundarias que se agregaban impuestos, que se modificaban impuestos, y esas leyes secundarias, bueno, iban a depender del contexto, no es lo mismo 1935 que 1946, que 1958. ¿Recuerdan que yo había dicho eso hace un par de clases atrás? En ninguna ley, hasta 1988, tenemos esto. ¿Qué es esto en el artículo 4? La distribución del monto que resulte por aplicación del artículo 3, inciso B, se efectuará entre las provincias. Estamos hablando de la distribución secundaria. Recordando, distribución masa coparticipable, primera gran distribución entre nación y provincias. Eso es distribución primaria. Y después la segunda gran distribución era lo que le queda a las provincias. ¿Cómo se la reparten? Eso era la distribución secundaria. Nunca, nunca, hasta 1988, eso estaba dicho en la ley. Cuando digo eso me refiero, che, la provincia de Buenos Aires va a tener 19,93. Catamarca 2,86. Y así el resto de las provincias. ¿Se entiende? Esto es lo novedoso. Esto apareció por primera vez en 1988. Desde 1935 a 1988, obviamente que estaba la distribución secundaria, el reparto entre las provincias, pero no estaba explicitado en la norma. Esto es una novedad. Después, otra novedad es una palabrita mágica que la estoy buscando pero no la encuentro, que la distribución iba a ser automática. Tiene que estar por acá. Artículo 2. La masa de fondos a distribuir estará integrada por lo producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse con las siguientes excepciones. Esto estaba dicho en la ley, esto seguramente Ezequiel lo dijo, lo voy a pasar rápidamente, pero de la masa coparticipable, acá están dichas algunas excepciones. Derechos de importación y exportación, eso significa que los derechos de IMPO y EXPO no van a formar parte de la masa coparticipable. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿quién va a gestionar esos fondos? El Ejecutivo.
¿De acuerdo? Los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos o destinos determinados vigentes al momento de la promulgación de esta ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Estas serían las excepciones de la masa coparticipable. Esto ya lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a remarcar y repetir. Reordeno. Estamos hablando de las excepciones a la masa coparticipable. Estamos hablando que las excepciones son los derechos de IMPO y EXPO y se agregan contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos específicos. ¿Se acuerdan allá en las clases de 1935 que yo le hablaba de los fondos fiduciarios? Y podría darse como ejemplo, bueno, en un impuesto nacional del IVA, el 5% de lo que se recauda por IVA va a ese fondo. Entonces sería como una transferencia por fuera de la coparticipación, queda al costado de la coparticipación. Entonces lo que está diciendo la ley de 1988 es que todas las contribuciones nacionales con afectación específica a 1988 se mantienen. Estamos hablando de las excepciones. Y suma estos puntitos. Bueno, la distribución primaria la define acá, 42,34. La distribución secundaria la define acá, 54,66 de la masa coparticipable. 42,34 más 54,66 no da 100. La diferencia está en esta distribución. Un 2% va a ser distribuido a estas provincias y un 1% va a ser distribuido al ATN, que seguramente Ezequiel les habló acerca del ATN, los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Entonces, de esta manera queda organizado y definido, bueno, la masa coparticipable y sus excepciones. ¿Qué es lo que yo quería agregar como lo novedoso? Este punto, y que, la verdad que pensé que lo tenía acá, pero está en la ley, aparece el término de devolución automática. ¿Qué significa automático? Bueno, que no hay espacio que no queda mucho espacio de discrecionalidad a la hora de que Nación distribuya los recursos a provincias. Esto también es por unas cuestiones de tecnología. Ustedes tienen implica mucho también cuál es la estructura administrativa de la burocracia para recaudar y distribuir los fondos. La tecnología de 1935 no es la misma que de 1988, que no es la misma de hoy en día. Pero para que se den una idea de cómo funciona hoy en día, a partir de este término distribución automática. Todas las provincias tienen una cuenta en el Banco Nación. Y entonces, todos los días lo que se recauda por impuestos nacionales va a AFIP y AFIP gira a las cuentas de todas las provincias que están en Nación lo que le corresponde según la coparticipación. Eso es una distribución automática. No deja margen para cierta discrecionalidad por parte de quien gestiona la masa coparticipable, quien gestiona la distribución de recursos de, bueno, ciertos tiempos para devolver lo que le corresponde. Que esto era una práctica, sí, que pasaba desde 1935 hasta ya bien fines del siglo XX. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero principalmente lo novedoso es esto. Quédense con esto. Es la primera vez que aparecen estas proporciones. Y seguramente, Ezequiel les habló del famoso 19,93. Porque al Producto Bruto Interno, Buenos Aires contribuye con un 30 y pico, casi 40%, y se le está devolviendo un 19,93. Seguramente dijo algo acerca de, Sí, sí, sí. bueno,
Cafiero, la negociación. Esto lo tienen acá. Bueno, pero estamos con esto, son consideraciones muy importantes a tener en cuenta de la 23.548. Esto me agregué el artículo 15 de la ley. La presente ley regirá desde enero del 88 hasta el 31 de diciembre del 89, por eso era transitoria. Su vigencia se prorrogará automáticamente hasta la inexistencia de un régimen sustitutivo. Con este artículo se fue prorrogando esta normativa. Pensé que tenía el término automático, pero bueno. Entonces, me paro en este eje. Con Ezequiel vieron acá, 1987, legislativas nacionales y gobernaciones. Acá aparece el compañero Cafiero en la provincia de Buenos Aires. En enero de 1988 hay una negociación entre Alfonsín y la renovación del peronismo y se empieza se constituye en enero del 88 esta ley. Entre septiembre del 87 y enero del 88, bueno, son las negociaciones. Y todo eso queda de lado cuando en julio del 88 pasan cosas. Bien, avanzo, pero esto es clave para entender muchas cosas. No solo que esta ley para organizar la distribución de los recursos que se recaudan queda al margen, es central para pensar esto y a su vez para pensar el famoso 19,93. ¿Por qué Buenos Aires resigna lo que resigna? No me quiero meter porque sé que Ezequiel ya lo dijo. Entonces, dicho todo esto, ¿qué nos toca en esta clase? Bueno, toda la década del 90. Si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que venimos haciendo desde la primera clase, desde 1810 hasta este momento? Nuestro planteo fue este. Si nosotros queremos pensar la coparticipación, entendida como la designación o el esquema, el mecanismo de distribución de los recursos, si nosotros queremos pensar eso, lo tenemos que vincular con cómo se fue constituyendo y consolidando la estructura estatal. Y no entendiendo la estructura estatal o el Estado como una cosa. Hay muchos enfoques acerca de qué es el Estado, nosotros nos paramos en otro enfoque, no pensar al Estado como una simple burocracia, el Estado como una cosa que lo ejercen los diferentes personal político. No es eso el Estado para nosotros, sino que para nosotros el Estado es la expresión, es la materialización de un proyecto político nacional. Y como todo proyecto político nacional, obviamente necesita una estructura impositiva y una forma de distribuir eso que se recauda. Porque todo proyecto político requiere de una caja. Y vimos, desde 1810, vimos los diferentes proyectos políticos. El Congreso de Tucumán, Rivadavia, Dorrego, Rosas, Mitre. ¿Se acuerdan que yo les dije? Roca, el régimen de 1880 es importante porque conecta el siglo XIX con el siglo XX. Siempre estuvimos hablando de proyectos nacionales. El proyecto nacional se inserta en un momento determinado en la economía internacional, con coyunturas locales, coyunturas internacionales. Todos esos elementos hay que traerlos a la mesa a la hora de hablar de la coparticipación. Otro momento fue en 1930, con la centralización de la toma de decisiones.
En general, de 1976 a 1983 no nos metemos mucho con ese periodo. No sé si Ezequiel se metió con ese periodo y directamente saltó del 73 a la época de Alfonsín, pero estamos en 1989 y la década del 90 en otro gran momento de génesis y consolidación de un proyecto nacional. ¿Y cuál era? Dos cosas muy importantes. El punto de partida de Menem y, para pensar, cuál era el punto de partida de Menem y cuál es ese proyecto nacional que quiere constituirse y consolidarse a lo largo de la década del 90. Porque de la mano de eso va a ir la estructura impositiva y la recaudación de recursos. ¿Se entiende para qué hago todo este rodeo, toda esta introducción? En el PowerPoint tenemos el punto de partida, que los voy a mencionar, nada más, pero es el punto de partida para tentativamente explicar el menemismo. ¿Tienen este momento histórico? Febrero de 1989. Entre el 89 y el 91 tenemos dos grandes procesos de hiper. Cuando hablamos de hiper nos estamos refiriendo a inflación mensual de 3 cifras. Ese es el punto de partida de Menem. Proceso inflacionario febrero del 89. Ampliación de la Corte en abril de 1990. Dato no menor. Veníamos con una Corte de 5 miembros desde 1983. En abril de 1990 se amplía la Corte a 9 miembros. Y algunos la caracterizaban a esa Corte como la mayoría automática. Ponen en Google mayoría automática y salen un montón de cosas. No es un dato no menor. Abril de 1990. Y después, bueno, capaz alguna vez escucharon por el fallo Peralta, que fue el plan Bonex y demás. Pero este es el punto de partida. ¿Y cuál va a ser mi idea central de esta clase? ¿Qué es lo que voy a sugerir? La convertibilidad de 1991 no fue solo un plan de estabilización, el famoso 1 y 1. No fue solamente un plan de estabilización de precios, sino un plan de gobierno, un proyecto de gobierno. Eso es lo que voy a sugerir para entender lo que viene. ¿Qué implicaba el proyecto de gobierno? El plan es lo mismo, plan o proyecto de gobierno. ¿Qué es lo que implicaba? Bueno, estaba insertado en una determinada coyuntura internacional. Si estamos en marzo de 1991, ¿qué pasaba en el mundo? Como para ubicarnos, ¿de dónde estamos parados? ¿Quién me puede decir algo? Y hace La poco caída había de la caído el Unión muro de Soviética. Berlín. Ramiro, creo que dijiste lo mismo, algo de la Unión Soviética. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? Los dos grandes paradigmas para organizar. Dale, Ramiro, vas a decir algo. No, también iba a decir la caída del muro de Berlín, pero es anterior. El Pero fin bueno, de La, la está ca- Guerra vinculado. Fría, que es todo la parte del... caída. Dale, La Manuel, Guerra andame. Fría. Claro, eso iba a decir la Guerra Fría, que fue como a rasgos más generales en lo que desembocó todo eso. Podríamos decir que la Guerra Fría termina con la caída con la caída, la Guerra Fría termina con la caída de la Unión Soviética previo a la caída del muro de Berlín. Y de lo que estamos hablando es que esos dos grandes paradigmas para estructurar la vida social organizada, bueno, queda uno.
que entre siempre, a partir del contrario, uno se define. Y ese contrario no está más ya en el 1990. Por lo tanto, el clima de época, el paradigma reinante del 1990 en la sociedad occidental era uno solo, ¿sí? Que era, algunos lo etiquetaron con el famoso consenso de Washington. Eso es polémico, pero bueno, las etiquetas ayudan. Y vamos a decir que a partir de acá, como paradigma, reina el consenso de Washington. La desregulación, la apertura económica y las reformas de Estado. Que básicamente, para desregular la economía y para abrir los mercados a la economía internacional, estamos hablando de una reforma de Estado. Porque recuerden, desde 1810 estamos diciendo que un proyecto político es la materialización, un proyecto político se materializa en una estructura estatal. Por lo tanto, si ahora estamos hablando de reformar el Estado, estamos hablando de un proyecto político. La reforma estatal asociada a este periodo, bueno, es todos los servicios y competencias que hasta ese momento tenía el Estado Nacional, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a servicios sociales, servicios educativos, servicios de salud. Todo eso hay que reformar, desregular y apertura económica. Ese es el plan de gobierno que se inicia en marzo de 1991. Y como todo plan de gobierno, también tiene su contrapartida en su estructura impositiva, que en algún momento vamos a verla. ¿Vamos bien hasta acá? Y uno podría pensar que esto es muy importante. ¿Cómo lleva adelante, cómo se lleva adelante este proyecto político? Porque desde 1810 hasta 1983 nosotros vimos que, bueno, no estábamos tan acostumbrados a resolver nuestras diferencias políticas por las instituciones. Pero a partir de 1983 valoramos la democracia, valoramos, bueno, no sé qué significa el término valoramos, no sé, lo dije, me escuché y me arrepentí, pero desde 1983 hay un consenso en nuestra comunidad de que las diferencias políticas las resolvemos civilizadamente, por vía de nuestras instituciones. Por lo tanto, el rol de las instituciones políticas es central, que no era tan antes. ¿Se entiende esto? Entonces, el rol del Congreso va a ser importante, el rol de la Corte va a ser importante, y lo que vemos es la importancia de estos momentos. Elecciones legislativas en el 89, elecciones legislativas en el 91, elecciones legislativas en el 93 que están por acá. Y ya lo vamos a concatenar en cada momento oportuno. Pero fíjense que en estas elecciones gana el PJ, y en estas también gana el PJ. Y eso convalida el proyecto de gobierno y le da todo un músculo político, le da una legitimidad al proyecto nacional encarnado en Menem. Es muy importante esto. Y otra cosa, lo nombró a un personaje muy importante a lo largo de esta década. A ver, yo seguro que lo nombro, pero nombró a Cafiero, seguro, nombró a Alfonsín, nombró a Menem, y hay otro muy importante. Dualde. Ramiro Dualde. lo va a decir, mira, a ver. Dualde. Sí, Duhalde. El compañero Duhalde que era intendente de, yo si me la juego digo, Loma de Lomas. Zamora. ¿Eh? Loma de Zamora. Gané. Me la jugué bien. Bueno, Ramiro, pero pará, este dato es importante. Duhalde asume la vicepresidencia con Menem en el 89. ¿Correcto? ¿Hasta cuándo?
¿Tenés ese dato? Hasta que después se va a la provincia. Hasta que, Ramiro dice, hasta que se va a la provincia. ¿Qué es lo que pasa? Duhalde, siendo vice, en 1991 renuncia a la vicepresidencia, se postula en la gobernación de Buenos Aires y gana la provincia de Buenos Aires. Y ahí hay un pacto y una negociación entre Menem y Duhalde. ¿Quién venía gobernando la provincia de Buenos Aires hasta 1991? Cafiero, Cafiero. que Son había entregado datos, los famosos puntos. sí. Son datos, pero muy importantes porque sale Cafiero, entra Duhalde, y Duhalde, además de que no es ningún angelito, la tiene recontra clara. Y sabía que la provincia de Buenos Aires se había desfondeado. Entonces, ¿qué es lo que va a reclamar en el pacto y en la negociación con Menem? Duhalde va a exigir unas transferencias por fuera de la coparticipación para poder administrar y gestionar la provincia de Buenos Aires. Y a partir de 1991, que lo tengo por acá, gobernación de Duhalde, la provincia de Buenos Aires, particularmente el conurbano, se constituye en un sujeto político trascendental para pensar la gobernabilidad de lo que es, no quiero decir la Argentina porque voy a pecar de porteño, pero es un sujeto muy importante para pensar la viabilidad de un proyecto nacional. ¿Y qué hace Duhalde? Transferirme recursos para administrar este territorio enorme. Y ahí, ya lo vamos a ver, aparece el famoso, la famosa reparación histórica del conurbano. ¿Lo escucharon alguna vez? De ahí viene. En este momento, estamos hablando en este momento, porque Duhalde había visto que en el 88 se había quedado con la mitad de los recursos que le correspondía y en la negociación con Menem, bueno, yo asumo en Buenos Aires, pero necesito fondos para esto. Y eso va a venir. Lo digo ahora, pero va a venir acá. Miren esta. Miren las fechas. Puse las fechas, esto va a quedar grabado, con lo cual a mí no me interesa que de memoria tengan todo esto, pero es muy importante la fecha. Por eso me tomo el tiempo de armar las líneas históricas y queda grabado. Para que se puedan ubicar y tener una cronología de en dónde los acontecimientos se dan en este contexto de mediano plazo. Duhalde asume en diciembre del 91 y en abril del 92, o sea, un par de meses después, tenemos la reforma impositiva. ¿Se acuerdan que yo les dije? Una estructura estatal impulsada por un proyecto nacional requiere necesariamente de la configuración de su estructura impositiva. Y eso se define en esta ley. La tienen subida al WordPress. Ahí se definen un montón de impuestos. Yo les puse ganancias, activos, moneda extranjera, divisas, bienes en el exterior, IVA, quebrantos, un montón de cosas que tampoco me interesa mucho que vayan a la ley línea por línea y que entiendan todos los cambios en cuanto a la estructura de los impuestos que aparecen, los impuestos que desaparecen. Mucho eso no me interesa. Sí me interesa un artículo muy importante, que es el artículo 40 de esa ley. Bueno, acá tenía para la clase grabada. Perdón, ¿en esta ley se establecen estos fondos para la reconstrucción? Sí, ahí voy, Ramiro. Yo Eh, me voy, porque pero serían por fuera de la coparticipación. No, no es que. Sí, a ver, vamos. Esto es la inflación mensual de junio, es el pico. En el 89 en junio tenés una inflación mensual de 190 puntos. Acá tenés los famosos 3 dígitos de la hiper. Ahí voy. La 24073, Ley de Reforma Fiscal. Esto lo agregué yo, Y tampoco la ley se llama
ley de reforma fiscal, esto es todo mío. Pero si ustedes googlean, ponen la ley 24073, aparece todo esto. Modificación de impuesto a la ganancia, bla, 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 quebranto, sancionada en abril del 92, promulgada el 8 de abril de 1992. Y ahí tienen la configuración de la estructura impositiva. ¿Qué es lo que dice Ramiro? Miren lo que dice el artículo 40. Hasta acá, por lo menos hasta 1988, yo había dicho, todos los recursos van a la masa coparticipable. Después vemos cómo se reparten, pero van a la masa coparticipable. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y al principio de la clase yo les noté esto, les hice notar esto. Los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos o destinos determinados. La ley de 1988 garantizaba que había transferencias específicas a destinos específicos. Ahora vamos a ponerle un nombre a eso. Entonces, ¿qué dice el artículo 40 de la 24073? Entre tantos impuestos que modifica, artículo 40, la recaudación del impuesto a las ganancias. Aparece cómo se va a distribuir esto del impuesto a las ganancias. Un 10% al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el conurbano bonaerense. O sea, si impuesto a las ganancias está recaudando 100 pesos, 10 pesos van a ir a este fondo. Un 2% a refuerzo de la cuenta especial 550 Fondo de Aporte del Tesoro Nacional a las provincias. Un 4% se distribuirá entre todas las jurisdicciones, lo dice ahí, y el 84% restante se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a lo dispuesto por el artículo 3 y 4 de la 23548. O sea, el inciso 4 del artículo 40 lo que te está diciendo es, primero sacó el 10, después sacó el 2, después sacó el 4, el resto va a la masa coparticipable. ¿Se entiende? Estos son las famosas asignaciones precoparticipables. O sea, antes de llevarse la plata a la masa coparticipable, se agarra un porcentaje y se lo dedica a lo que sea. Los fondos los venimos viendo desde 1935. Acá lo que se está diciendo en el artículo 40 es, bueno, el 10% del impuesto a las ganancias va para el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el conurbano bonaerense, que es el Fondo de Reparación Histórica del conurbano. ¿Se entiende, Ramiro? Sí, sí. Que podría también en la misma ley, ¿se acuerdan que yo le dije hay leyes, una ley principal y leyes secundarias en función del contexto? Y bueno, capaz también, estoy inventando pero para que se entienda, y se podría crear una ley que diga, bueno, se modifica el impuesto al IVA, el 90% del IVA va a la masa coparticipable y el 10% va a un fondo para nivelar las brechas de desarrollo productivo entre las provincias del NOA. Tiene que haber una ley. ¿De acuerdo? Eso podría darse. Esto es el acuerdo con Duhalde. Entonces, tenemos el plan de estabilización y el plan de gobierno y nuestra estructura impositiva. Ahora, nos faltan varias cosas. A saber, bueno, cómo se va a distribuir todo esto. Tenemos la ley, que es la de 1988. ¿Cómo vamos a distribuir la masa coparticipable? Tenemos que responder esto. Pero antes voy a mencionar dos elementos centrales para pensar no solo este momento, sino la actualidad.
1991, los primeros meses de 1991 y diciembre. A lo largo de 1991, transferencia de nación a provincias, y acaba, de la administración y financiamiento de los servicios educativos y hospitales nacionales. ¿Qué significa esto? Les hice este cuadrito para que se entienda. Hasta 1976 y a partir de 1946, yo creo que en algún momento lo dije muy al pasar, lo dije muy rápido, pero entre 1946 y 1955, pero después en el 60, bueno, hubo un avance y un desarrollo importante del Estado Nacional de hacerse cargo de servicios sociales, ¿sí? La educación primaria, la educación secundaria, la educación técnica, la salud, los hospitales nacionales. Hubo toda una instalación del sistema público en cuanto a lo educativo y a lo salud en todo el territorio nacional. Y eso fue ampliando las competencias del Estado Nacional. Creo que también yo mencioné al pasar el tema de las cajas previsionales, que tuvo un desarrollo entre el 40 y el 50, que se fueron constituyendo, unificando las cajas previsionales. ¿Recuerdan algo de esto o los estoy mezclando? No digo nada mejor. Es que es central lo de las cajas previsionales, pero yo creo que había dicho que, y, por ejemplo, en 1910, y capaz que los ferroviarios, los jueces, tenían sus cajas previsionales, pero no todos tenían cajas previsionales. Entonces, entre el 46 y el 70 y pico, se fueron unificando las cajas previsionales de los empleados privados en una entidad gestionada por el Estado Nacional. Y es muy importante eso, porque en ese periodo es todo ingreso. ¿Por qué? Porque los trabajadores están en edad activa y no hay trabajadores en edad pasiva. Entonces te entra, lo único que pasa es que te entra plata. Y en ese momento, entre el 40 y el 50, el 60 y el 70, bueno, los fondos que se recaudaban por la unificación de las cajas previsionales, bueno, se utilizaron para impulsar diferentes políticas públicas de desarrollo social, desarrollo productivo, crédito barato, en fin, un montón de cosas puedo decir, pero eso ya sería historia económica, pero uno decide en qué gastar esos recursos. Entonces, ¿cómo llegamos a 1991 en cuanto a la organización del sistema educativo y el sistema... Ay, miren, en el board dice educativo y educativo. Esto es salud. ¿Cómo llegamos a 1991 en cuanto al sistema educativo de salud y previsional? En la dictadura de 1976 fue el primer momento donde la educación primaria se transfirió a las provincias. En la dictadura de Videla fue el primer momento donde el Estado Nacional se desentendía de esos servicios sociales. No transfería recursos a las provincias, se las desentendía. Y después, en este momento, en 1991, es el segundo momento en donde el Estado Nacional va a transferir las escuelas secundarias. Acá lo tengo. Secundaria, terciaria, no universitaria y colegios técnicos a las provincias. No es responsabilidad del Estado Nacional en cuanto a la administración, en cuanto al fondeo, al presupuesto, lo transfiere a las provincias. ¿Cómo lo transfiere a las provincias?
En abril de 1991, por decreto, un decreto que lleva el título Programa Nacional de Transferencia de Servicios Educativos, un decreto que es un marco legal general donde se establece que se van a transferir los servicios educativos a las provincias. Un decreto que es el marco general. Este, decreto 560/91. Ese es el marco legal de la transferencia de servicios educativos de nación a provincias. Y después, convenios bilaterales entre nación y cada una de las provincias para el detalle de la implementación de esa transferencia. Miren lo que les puse acá. Yo la verdad que esto no lo sé. Esto lo busqué para presentarlo en la clase. No me animaría a decir esto pasó por esto. Pero en términos objetivos tenemos que el decreto fue en abril de 1991 y en diciembre de 1991 tenemos una ley nacional que no podemos decir a priori que no legalmente, sino legítimamente es otra cosa, que convalida todo lo dicho en el decreto de abril. La ley de diciembre de 1991, la ley 24099. Se los pongo en el post, si quieren lo googlean y se bajan la ley. ¿Qué pasó entre abril y diciembre? Elecciones legislativas que arrasa el PJ. Digo que arrasa porque ahí estamos en la convertibilidad y de una hiper del año anterior a una inflación planchada. Eso hace que el menemismo en las legislativas del 91 y 93 arrasa, gana mayoritariamente, no sé si arrasa, pero gana mayoritariamente. El gran problema de estas transferencias es que se hacen sin recursos. No se hace sin recursos. A ver, yo lo tenía. Miren, está buenísimo porque esto queda, yo sé que esto es mucho dato, pero queda en la clase grabada. En la ley, en la 24049, que es la ley que convalida el decreto de abril para la transferencia del sistema educativo a provincias, no es que no se transfieren recursos. Lo puse acá, en el artículo 14 de esta ley, dice que a partir de enero de 1992 y hasta tanto se modifique la ley 23548, la del 1988, la Secretaría de Hacienda de la Nación retendrá, escuchen, retendrá de la participación correspondiente a las provincias en el régimen de la citada ley, previamente a la distribución secundaria, repito, retendrá previamente a la distribución secundaria. ¿Qué significa eso? Que la ley de 1988, masa coparticipable, distribución primaria, queda un monto. Con ese monto, antes de distribuir en la distribución, valga la redundancia, en la distribución secundaria, ¿qué hace? Transfiere a las provincias todos los montos que están a la derecha. Entonces, formalmente tenemos que decir que hay una transferencia de recursos. Está acá en la ley. Buenos Aires recibe anualmente total 361 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que ahí no se tiene en cuenta un montón de situaciones de crecimiento de matrícula, si con esa plata alcanza, y algo no menor. A ver si me siguen. Antes de la distribución secundaria se transfieren estos fondos, pero antes de esta ley, estos fondos ya los tenían por la distribución secundaria. ¿Se entiende? O sea, no es que están aumentando los ingresos y por lo tanto con esos ingresos se va a hacer frente a la transferencia de los servicios educativos. Los ingresos son los mismos. Lo que pasa es que se está haciendo una transferencia previa a la distribución secundaria.
Por eso de ahí se dice, se transfirieron los servicios sin los recursos correspondientes. Y a partir de ahí, bueno, en la literatura especializada pueden encontrar que, bueno, la transferencia asimétrica de recursos y demás. ¿Sí? ¿Se entendió esto? El título es Transferencia de servicios sin recursos. Ese es el título. En el detalle, si tienen interés, vayan a la ley, vayan al artículo 14 y van a ver que hay transferencia de fondos. Pero, bueno, hay problemas con esos fondos porque no alcanzan. Ese es el gran problema. Y las transferencias de los servicios educativos y de hospitales nacionales forman parte del proyecto político, del plan de gobierno que se inicia con la convertibilidad y que tiene su contrapartida en la reforma impositiva de 1992, ¿sí? Convalidado con las elecciones legislativas, acá y acá, y con el pacto y el acuerdo político con Duhalde en el conurbano. Todos estos elementos tenemos que tener en cuenta para pensar este periodo y para llegar finalmente a los pactos fiscales. Las transferencias de los hospitales nacionales fue peor que el sistema educativo. No hubo ni siquiera una ley, fueron decretos. No existió una ley marco general de transferencia dictada por el Congreso. El Poder Ejecutivo Nacional dictó varios decretos administrativos que fueron el marco operativo general para iniciar transferencias. Y les puse, acá si les interesa, esto es muy el detalle, pero la cantidad de hospitales nacionales que se transfirieron, 19, y después un marco legal a esta transferencia aparece en el artículo 25 de la ley 24061 de 1991, o sea, una ley que no tiene nada que ver con la reforma del sistema de salud, no tiene nada que ver, es por otra cosa, es una ley de prórroga del presupuesto del año anterior, le meten en el artículo 25 una frase que dice, bueno, se van a hacer las transferencias de hospitales nacionales a provincias. Así se convalidó legalmente las transferencias del sistema de salud, 19 hospitales nacionales a provincias y Cava. ¿Para qué digo todo esto? Porque estamos hablando del proyecto nacional. Y todo proyecto nacional se mantiene con una reforma impositiva y se mantiene a partir de 1983 con un acorde y con un acuerdo en el Congreso. Por lo tanto, hay que ganar las legislativas. Y el peronismo viene ganando en el 89, en el 91 y en el 93. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Esto que vamos a decir de los pactos fiscales, por algo el título de la clase es 88 hasta la actualidad. Los pactos fiscales es hasta hoy. Nosotros vamos a ver un pacto fiscal. Pero si entienden este pacto fiscal, entienden todos los pactos fiscales de acá hasta el gobierno de Milei. ¿Está bien? Uy, no dije lo de los sistemas previsional. Ay, me quedo sin tiempo siempre. Déjenme decir algo. Para que vean el quilombo que es esto. Académicamente lo dije. Esto es un quilombo porque ¿cómo llegamos a hablamos del sistema educativo y el sistema de salud? ¿Cómo llegamos a 1991 con el sistema previsional? Bueno, hay diferentes regímenes. Está las cajas previsionales de las provincias, donde un empleado público provincial tiene su caja en la provincia. Entonces, un régimen provincial. Después está el régimen nacional, donde ahí está unificado todos los aportes de los empleados privados en todo el territorio nacional. Y además, los aportes de los empleados que corresponden a nación. Fácil eso, los dos regímenes, provincial y nacional. Y después
Los regímenes especiales, temón, quilombo bárbaro. La cantidad de regímenes especiales que tenemos es un problemón. Y cuando digo regímenes especiales que pueden tener su justificación, tenemos regímenes especiales con jubilaciones a los 40 años, a los 50 años. No quiero decir mucho porque no quiero dar mis opiniones, pero quiero sumar los elementos. ¿Cómo llegamos a 1991? Y en general, para 1991 tenemos todas las cajas previsionales en déficit. La gran mayoría de las cajas previsionales hacia 1991 en déficit. Desde 1970 a 1971, algunas provincias delegan a Nación sus cajas previsionales. Algunas provincias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una provincia chica, no quiero decir ningún nombre, pero una provincia chica tiene déficit en su caja previsional, se la delega a Nación. Sus empleados públicos que tributan en esa caja, se lo delega la gestión a Nación. ¿De acuerdo? Nación absorbe esos pasivos y esos activos, las dos cosas. En general, las provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, conservan sus cajas previsionales provinciales de los empleados públicos provinciales. Todos los empleados en relación de dependencia registrados en el sector privado, sí está unificado en el régimen nacional. Entonces, llegamos a 1991 con déficit en la mayoría de las cajas previsionales, en Nación, en las provincias, en los regímenes especiales. Es un lío. Tenemos el pacto fiscal acá. En agosto de 1992 tenemos un pacto fiscal y ahora vamos a decir que es un pacto fiscal. Pero miren lo que tenemos acá. ¿Saben qué es esto? Octubre de 1993. Ley, no importa la ley, 24241, SIJP. ¿Alguien sabe qué es esto? Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Correcto. Es una ley donde a partir de ese momento va a haber dos regímenes. El estatal, solidario, intrageneracional, y el privado, de capitalización individual. En octubre de 1993. Esto no es que pasa acá, se viene negociando desde acá. Por eso, capaz ahora ven el mapa amplio. No es que va a pasar una cosa, otra cosa, todo ordenadito. Desde acá, como se inicia el plan de convertibilidad, es su proyecto político. Y van avanzando y desde acá están las negociaciones. Desde acá. Después que la ley esté en octubre de 1953 es una circunstancia, pero desde marzo de 1991 el proyecto político es desregulación, apertura y reforma del Estado. Y eso implica todo. Reforma del Estado implica todo en términos del sistema educativo, salud y previsional. Y ustedes tienen que saber que en esta ley de 1993, todo esto lo digo porque Garate le pone una variable un elemento muy importante para explicar el laberinto de la coparticipación. Surgen las AFJP, que no recuerdo qué significa, pero son las administradoras. Mónica, ¿te acordás? Administradoras de fondo. De jubilados y pensionados, AFJP. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Si yo les dije que para 1991 la mayoría de las cajas estaban en déficit, el acuerdo es este con las FJP. El Estado les dice, ustedes administradoras privadas, se quedan con los activos, yo Estado Nacional, absorbo los pasivos. ¿Qué significa eso? Todos los ingresos que entran a las AFJP por las contribuciones de los trabajadores y las contribuciones patronales
van para las AFJP. ¿Y quién le va a pagar a los trabajadores pasivos a partir de 1993? A ver si se entiende lo que estoy diciendo. El ¿Quién Estado. les paga? Los activos. Estado. No, a ver, qué sujeto que... El Estado Nacional absorbe los pasivos. El Estado Nacional le paga a los jubilados y los ingresos se las quedan las AFJP. Eso significa que el Estado Nacional absorbe los pasivos y las AFJP se quedan con los activos. Por lo tanto, imagínense el desfalco, el agujero fiscal que empieza a tener el fisco nacional a partir de octubre de 1993, porque se queda sin los ingresos de las cajas Pero, previsionales y tiene perdón, que ¿con, dar... con qué sentido se acordó eso? No sé, Ramiro, yo una vez te lo yo doy, Un gran negocio, digamos, ¿no? doy clases de macroeconomía en el SEMA y una vez se lo pregunté a López Murphy. Le dije, che, porque no entiendo. ¿Por qué nos quedamos con los pasivos y un agujero enorme? Es más, te voy a decir algo más, Ramiro. Y a partir de 1993 empezamos a tomar deuda. Cuando digo empezamos, el Estado Nacional. El Estado Nacional empieza a tomar deuda para cubrir el déficit, ¿correcto? ¿Sabes quién le presta fondos? ¿Quién compra los bonos públicos del Estado? Las Las AFJP. Yeah. Es que si me dejas, te voy a decir algo, a ver si por ahí Yo perdón, yo no quiero no quiero adjetivar, no quiero, yo trato de sumar elementos, capaz a veces me paso y digo esto es un quilombo. Yo quiero sumar elementos, el que tenga interés y ganas se puede meter de lleno con estos detalles. A mí me gusta la economía, me dedico a la economía y esto para mí me parece fascinante. El trabajo que usted tiene que hacer no se trata de esto, pero si queremos pensar la coparticipación, hoy en día, y bueno, esto, además hoy en día se está hablando mucho del sistema jubilatorio y que esto y que lo otro, que los jubilados, los trabajadores no aportaron, y ahora te dijo Mónica y decir lo que quieras. Hasta 1991, la gran mayoría de los trabajadores de la PEA eran registrados, pero desde 1994 en adelante empieza a crecer el trabajo informal. Dato para tener en cuenta, para después pensar las moratorias. A partir de 1994 crece el trabajo informal en la economía argentina. No estoy diciendo, por eso entonces la moratoria. Sumo elementos, nada más. Espero que me hayan seguido con todo lo que dije. Mónica. Sí, no, lo que yo quería decir es que en realidad con la ley de AFJP lo que se intentó fue un gran proceso de privatización del sistema previsional, por lo que vos venís diciendo, de que era deficitario. No sé si era deficitario, pero bueno, era tentador, por lo menos. Era deficitario. Entonces, yo lo cuento ni siquiera como una infidencia, porque yo vi nacer al ANSES adentro del Estado. Y todo lo que vos venís contando, yo lo viví, ¿no? Qué lindo dato que estás diciendo. ¿Eh? Qué hermoso dato que estás diciendo. A mí me encantan estas cosas. Claro, no, por eso digo, si les sirve a alguno, yo se los cuento. Es decir, partamos de no tan lejos como vos te vas, ¿no? Pero existió primero el Instituto Nacional de Previsión Social, después la Dirección de Recaudación Previsional, también fue deficitaria, pero cuando se proyecta esta ley de privatización del sistema previsional, como bien vos decís, se le ceden los activos y el Estado se queda con los pasivos. Pero también en el año 93 hubo una gran moratoria donde el Estado recaudó a lo pavote todos los pasivos de la gente activa, que es la misma moratoria que estuvo vigente hasta hace poco. Es decir, si a vos te faltaban 10 años para jubilarte, tenías 10 años aportados, consolidabas los 10 años no prescriptos, y entonces en los 10 años que venían, que vos ibas a poder, que ibas a aportar, concluías esos 30 años de aporte
que necesitabas como uno de los requisitos para acceder al beneficio. Es decir, que el Estado también se quedó con su parte. Más allá de eso, el Estado, en el régimen de AFJPs, había varios regímenes. Uno de ellos era opcional, donde uno se podía jubilar a los 10 años y con todo lo que había aportado, incluso habían aportes voluntarios, y conforme también al interés que hubieran obtenido las aseguradoras con la inversión de esos fondos, vos te podías jubilar a la edad que querías y obtener, no sé, que te devuelvan esa renta mínimamente en 10 años, ¿no? Entonces ya estaba previsto que antes de los 10 años las AFJP no iban a pagar jubilaciones. Pero también estaba previsto que... Eso me dijo López Murphy. Claro, Que pero el también periodo intertemporal de 10 años. Eran somos 10 años que amigues. había que esperar de déficit. Pero también estaba previsto que ANSES solamente iba a pagar la PBU, la prestación básica universal. ANSES nace como una consecuencia de la unificación de las cajas de subsidios familiares y de la Dirección de Recaudación Previsional. Y entonces se delega, no digo que a rentas generales, ¿no? Pero sí a la AFIP, la recaudación, y ANSES se queda solamente con la administración del otorgamiento de las prestaciones. Ya desde 1992 ANSES ya no maneja más plata. Después, bueno, yo también trabajé en la AFIP, por eso lo vi también desde adentro. Mira, Mónica, si que tenés ganas, sin compromiso, yo te puedo hablar en privado porque me surgen un montón de preguntas porque yo me dedico a estos temas puntuales. Sí, Y bueno. como me queda poco tiempo de clase, no me quiero terminar diciendo algo del pacto fiscal, pero la clase está siendo grabada, no te quiero comprometer, pero ¿te puedo preguntar por privado? Sí, no hay problema. Igual podías decir que no, pero... No, pero también a raíz de esto viene lo del pacto fiscal, por eso digo. Bueno, es re interesante todo lo que aporta Mónica y tenemos todos estos elementos sobre la mesa para pensar los famosos pactos fiscales. El primer pacto fiscal, agosto de 1992. ¿Qué es un pacto fiscal? Primer punto. Es un acuerdo político. Es un acuerdo informal. O sea, se juntan en Casa Rosada, seguramente lo vieron en el gobierno de Alberto Fernández, todos los gobiernos que asumen, hasta Milei, y quieren la foto del Ejecutivo con todos los gobernadores alrededor. Y no siempre, y nunca están todos. Siempre falta uno. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque es central. Siempre falta alguien. Entonces, es un acuerdo informal. Se juntan todos en Casa Rosada. ¿Y qué es lo que definen? Bueno, ¿cómo vamos a distribuir en función de esta reforma impositiva y los impuestos definidos, los que se agregaron, los que se quitaron, para sumar académicamente, lo digo, más quilombo al tema? En esta reforma impositiva bajan las contribuciones de las patronales, con lo cual se desfinancia aún más las arcas estatales. Voy a un ejemplo del primer pacto fiscal, a ver, para que lo vean. Acuerdo entre nación y provincias, pacto 1. O sea, se juntan en Casa Rosada y después lo plasman en un documento. Y en un documento dice, en la ciudad de Buenos Aires, a los días tal, del año tal, se reúne el presidente con los señores gobernadores. Acá están todos los gobernadores. Esta es una imagen. Salvo Entre Ríos. Entre Ríos no participó en este pacto. No lo sé por qué. Creo que una vez lo investigué, pero no me acuerdo. No estuvo Entre Ríos. A los efectos de acordar la realización de acciones concurrentes a la consecución de los siguientes objetivos: títulos rimbombantes, afianzar el federalismo, garantizar la estabilidad económica. ¿De qué estamos hablando acá? Los acuerdos políticos necesarios para gobernar y mantener el proyecto político. De eso estamos hablando. ¿Correcto? Y para mantener el proyecto político se necesitan organizar
la reforma impositiva y la distribución de recursos a las provincias, y que las provincias acuerden con ese proyecto y mantengan los apoyos necesarios en el Congreso. Artículo 1, o primera parte. A partir del 1 de septiembre de 1992, dice el Pacto Fiscal, el Estado Nacional queda autorizado a retener, mirá, Ramiro, ¿te acordás que una transferencia precoparticipable era el impuesto a las ganancias? De un impuesto, el 10% el fondo conurbano. Ahora dice el Pacto Fiscal, un 15%, además de 43 millones de pesos, un 15% de la masa de impuestos coparticipables, acá, de la masa de impuestos coparticipables previstas en el artículo 2 de la 23.548. Eso es una transferencia precoparticipable, que es mucho más que una asignación desde un impuesto. ¿Se entiende la gran diferencia? O sea, masa coparticipable y antes de la distribución primaria, antes, un 15% al Estado Nacional, a las arcas del Estado Nacional. Y luego, distribución primaria y secundaria. ¿Con qué fin? Para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios. Una suma específica para jurisdicciones específicas, después lo ven en el pacto, quiero avanzar. El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. Miren la ley, ya está terminando la clase, pero miren la ley y vayan viendo el artículo 6, el artículo 7, pero ¿qué es lo que me interesa que quede claro? Pacto fiscal, se definen estas cuestiones. Acuerdo informal, acuerdo político, acuerdo informal. En la línea histórica. ¿Qué tenemos después del pacto fiscal en agosto de 1992? Al mes siguiente. Ley 24130. ¿Qué va a decir la ley 24130? Esto es literal. Ley 24130 se ratifica el acuerdo entre Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales suscrito el 12 de agosto entre el Ejecutivo y los señores gobernadores. En el anexo 1 forma parte integrante del presente. En el anexo 1 está el pacto fiscal. Eso dice la ley, nada más. Entonces, ¿cómo funciona la organización y distribución de los recursos a través de los pactos fiscales? Un acuerdo político de gobernabilidad entre nación y los gobernadores se define en el pacto fiscal y eso se convalida legalmente en una ley posterior. En todos los pactos fiscales, al final, están las firmas de los gobernadores. ¿Sí? Ante el pacto fiscal están las firmas de los gobernadores y después se convalida una ley. No, siempre falta una firma. Anótenlo porque ya me quedé sin tiempo, pero a partir de la reforma del 94 es clave entender esto de por qué no están todos los gobernadores suscribiendo ese pacto fiscal. Eso no quiere decir que luego cuando se convalide por la ley nacional, todas las legislaturas provinciales van a tener que aprobar lo que se definió en esa ley nacional en cuanto a los recursos. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Pacto fiscal, ley que convalida pacto fiscal y la firma de los gobernadores. Capaz lo de la firma de los gobernadores no les cierra, pero porque me falta decir un montón de cosas más, pero son las 6:30. Entonces, ¿cómo seguimos para la clase que viene? Con toda esta base de la relación entre nación y provincias, con los pactos fiscales, ya estamos de lleno para entrar en la reforma del 94. Y con esto de los pactos fiscales y lo que dice la reforma del 94, entendemos hasta la actualidad. Y podemos pensar, a partir del fondo del conurbano y a partir de la retracción del 15% en el pacto fiscal 1, podemos ahora sí empezar a pensar los fallos de 2015 y los argumentos que va a dar la Corte en esos fallos.
Lo dije. Después es cuestión de seguir la cronología, pero estamos bien hasta acá. ¿De acuerdo? Fue mucha info, pero esto queda grabado. Pero es central. Esto de los pactos fiscales es central. Bueno, 6:30. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿Duda? Quedaron aturdidos todos. Sí. Bueno, a mí me apasiona esto, por eso, pero espero que por lo menos un ruidito les haga. Como si fuera poco, introduje yo. ¿Cómo? Como si fuera poco. Lo que decís vos, introduje yo. Vos, Mónica, ahora me vas a tener que bancar con las preguntas que te haga. Ya te lo digo ahora. ¿Para qué hablaste? ¿Para qué hablaste? ¿Para qué dijiste que trabajaste en CES y en la FIP? O sea, los dos organismos centrales de todo esto. Bueno. A mí me apasiona, te digo eso. Bueno, después te voy a molestar. No Bueno. estamos con convencimiento, pero no hay problema. Hasta acá la clase. Desde acá, después les puedo subir alguna normativa, les puedo ir subiendo los fallos, pero lean el pacto fiscal, está todo en el WordPress. Lean el pacto fiscal, tómanse el tiempo de los artículos del pacto, los artículos de la ley y las dudas que queden. Arrancamos con las dudas la próxima clase y tratamos ya de cerrar el recorrido histórico en la próxima clase. ¿De acuerdo? Gracias. Una preguntita administrativa, porque creo que lo estuve buscando y no lo encontré, porque es voluminoso todo lo que dieron ustedes. No sé, la doctora Sagués por ahí nos dice que tenemos que hacer trabajos prácticos de 6.000 caracteres. Más o menos van a tener una idea del volumen, porque yo cuando puedo voy armando algo del... Fíjate, Mónica, que vos tenés acceso al WordPress, ¿no? Sí. Hoy subí las consignas del TP. Y ahí está máximo 5 carillas. Perfecto. No es por cantidad de caracteres, es máximo 5 carillas. Listo. Sí, no mire. Fecha máxima de entrega, el 30/6. ¿El 30/6? Sí. Me pareció que habían dicho después del 30/6, la primera semana de julio. Si me dicen que las actas cierran después de julio, no tengo problema. Yo creo que me agarró la duda de que cierra esa semana. Y si cierra esa semana, yo no hago para corregir. Pero si me dicen cierran el 15 de julio, sí, obvio, lo entregan más tarde, no tengo ningún problema. Es una cuestión de tiempos míos para que la corrección. Lo averiguo bien y cualquier cosa extiendo la fecha de entrega. Perfecto, gracias. ¿Vale? Bueno, chao a todos. Nos vemos la próxima. Espero que les haya servido la clase de hoy. Chao, profe, gracias. Saludos. Chao.